La hoja resumen que tenéis aquí en realidad no es más que un resumen de la programación. La programación es un documento que todos los profesores entregamos al Departamento de Inspección Educativa, en el que recogemos qué es lo que vamos a hacer durante el curso, cómo vamos a evaluar a los alumnos, de qué los vamos a evaluar, con qué porcentaje, con qué instrumentos de evaluación. Entonces, a partir de ese documento, que es un documento muy largo, nosotros lo que hacemos es que extraemos esta hoja resumen y veréis que os la van a dar de todas las materias, que en realidad lo que es mi contrato con vosotros. Mediante esta hoja resumen yo me comprometo a evaluaros de una forma determinada, en unos momentos determinados y con unas condiciones dadas. Si yo en algún momento no cumpliera con ese contrato, me lo podríais decir y me podríais poner una reclamación. Efectivamente. Y hay reclamaciones que se ganan, y este año hemos tenido en este centro ejemplos de reclamaciones que se han ganado, porque si yo no respeto algo de esto, me podéis decir, María Antonia, que es que aquí dices que esto vale este porcentaje y luego resulta que no me lo estás contando. O María Antonia, que aquí dices que no expresas que no hay nota mínima de un examen y ahora resulta que me estás suspendiendo porque en un examen he sacado un 1. Entonces, es mi contrato con vosotros, lo vais a tener colgado en el aula virtual, ya lo tenéis de hecho, y lo tenéis en el archivador o en papel, y a él tenéis que recurrir durante todo el curso si en algún momento hay algo con lo que no estáis de acuerdo. Por tanto, la hoja resumen es muy importante. Aquí lo que tenéis para empezar son los contenidos. ¿Qué son los contenidos? ¿Qué es lo que vamos a ver durante este curso, durante este cuatrimestre? Fijaos, en realidad digo cuatrimestre y en realidad podría decir trimestre, porque entre que nos pilla el puente este del 29 de febrero, 1 de marzo, después nos pilla las vacaciones de Pascua, después nos pilla el 31 de mayo, que nosotros nos hemos cogido una fiesta de estas, nos quedaba un día en el centro y nos hemos cogido el 31 de mayo. Luego hay, ya sé que seguro que un día que yo no voy a poder venir. Entonces, al final, cuando uno empieza a calcular, al final lo que te quedan son 3 meses. Y por eso me va bien que sean 3 unidades las que vamos a ver. Está todo el currículum oficial, pero en 3 unidades, en lugar de en 4, en 3. Porque a mí para 4 unidades, para 4 exámenes, más la lectura no me da la vida. Entonces así está todo reunido. Ni a ti ni a nosotros. No, efectivamente, ni a nadie, ni a nadie. Yo no creo que le dé la vida a nadie para eso. Entonces, ¿qué es lo que tenéis aquí? Lo que vamos a ver. En la unidad 1 vamos a ver el texto periodístico. En la unidad 2, bueno, el texto periodístico más la literatura del siglo XIX. Cuando hablamos de la literatura del siglo XIX, lo que vamos a ver es el romanticismo y el realismo. Vamos a ver después también aquí en sintaxis revisión de la oración simple, y ya que voy a tener que cambiar la hoja resumen, yo creo que voy a añadir aquí ya una parte ya de oración compuesta, para que luego no se nos junte todo tanto al final. Yo creo que aquí ya voy a añadir la justaposición en la coordinación, ya que estamos, yo creo que sí. Y aquí vamos a empezar a ver los signos de puntuación, como ortografía. Vamos a ver el uso del punto, de la coma y del punto y coma. En la unidad 2 vamos a hablar del texto publicitario. De la publicidad vamos a hablar de la parte de texto de la publicidad y de los mensajes que la publicidad nos lanza. Yo no voy a entrar a analizar si los colores estridentes, si la música no sé qué, pero sí que vamos a hablar de la parte que me interesa a mí, que es la parte de la lengua, de cómo usa la publicidad la lengua. Y eso me va a servir para explicaros las funciones del lenguaje y también para repasar algo que ya visteis en primero y en segundo, que son los recursos estilísticos. La metáfora, la comparación, la hipérbole, y ver cómo aparecen en la publicidad. De literatura, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la literatura de la primera mitad del siglo XX. A la literatura de la primera mitad del siglo XX se la llama la literatura de la Edad de Plata de la literatura española, para contrastarla con la literatura del siglo de oro, porque se dice que es el segundo momento de máximo esplendor de la literatura española. En mi modesta opinión, es el momento de más esplendor, máximo esplendor de la literatura española, porque es verdad que en el siglo XVI y XVII coincidieron Góngora, Cervantes, Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, pero fueron 2 siglos. Aquí, en 35 años, vamos a ver coincidir a tantos autores de tantos géneros diferentes y con tal brillantez, que para mí es el momento de mayor esplendor de la literatura española. Pero bueno,
De sintaxis, ¿qué veremos? Bueno, pues seguramente aquí ya veremos las subordinadas adjetivas y sustantivas, de manera que aquí dejaremos las adverbiales. Luego le voy a dar una vuelta a esto. En la unidad 3, ¿qué vamos a ver? En la unidad 3 vamos a ver textos prácticos del mundo laboral. Os voy a enseñar cómo hacer un currículum, cómo hacer una carta de presentación de un currículum, también una carta de motivación. Veréis luego la diferencia entre la una y la otra. Si me da tiempo también os voy a dar 4 consejos sobre cómo afrontar entrevistas de trabajo. Y de literatura vamos a ver la literatura después de la Guerra Civil, lo que nos falta del siglo XX y un poquito del siglo XXI, lo que nos quede de sintaxis. Aquí habremos terminado con el uso de los signos de puntuación y aquí lo que veremos será la ortografía de los 4 porqués, que en castellano hay 4 porqués y aunque a veces los pongamos así un poco al azar, ¿sí? Como dicen los modernos ahora, random, no, de random nada, hay unas reglas y tenemos que aplicarlas bien. Eso es lo que veremos en este tema. Y con esto nos iremos a junio. Haremos un examen de la unidad 1 el día 18 de marzo, haremos un examen de la unidad 2 el día 26 de abril, esto ya es después de Semana Santa. No, porque es un miércoles que no tenemos clase, iba a decir, porque también nos coge la fiesta del 1 de mayo, pero es miércoles que no tenemos clase. El examen de la unidad 3 será el 10 de junio, la evaluación de la lectura, que luego os explicaré, puede ser de 2 formas diferentes, será el 3 de junio, y luego, si no habéis podido venir a hacer algún examen, tendréis la oportunidad de recuperar aquel examen que no hayáis hecho, no de recuperarlo en el sentido de no me ha ido bien el examen y no voy a subir nota, no. El día ese del examen de castellano estuve enfermo, o el día ese del examen de castellano tenía médico, o el día ese del examen de castellano me examinaba de carnet de conducir y me falta por hacer el examen de la unidad 2, pues vais a poder venir o el 13 o el 14 de junio, todavía no está la fecha cerrada porque nos la dice dirección. Será o el 13 o el 14, pero no podéis elegir. Uno de los 2 días que nos dirá dirección y que ya os comunicaré yo en su momento. Para el examen final lo mismo, que no habéis ido aprobando por exámenes parciales, que no os habéis presentado por exámenes parciales o que queréis subir la nota, podéis venir al examen final. Y el examen final será o el 18 o el 19 de junio. Uno de los 2 días que también va a venir establecido desde dirección. La metodología. A mí me gustaría que las clases fueran como mitad prácticas y mitad teóricas. Hay un día que es el viernes que tenemos 2 horas de clase. A mí me gustaría que el viernes hiciéramos una parte de clase teórica y otra parte más práctica. La parte más práctica puede ser ejercicios, corregir ejercicios, hacer un Kahoot, no sé, pues eso, que no sea solamente teoría pura y dura. Y la otra clase, que es la del lunes, que solamente es 1 hora, esa sí que me gustaría que fuera más teórica, si puede ser. La asistencia no es obligatoria, excepto para los exámenes, que ahí sí que tenéis que venir a clase. Bueno, ¿qué ocurre con el aula virtual? Es verdad que el aula virtual no es obligatoria porque estáis en enseñanza presencial, pero sí que su uso es muy recomendable. Si tenéis algún problema para entrar de forma habitual, vamos a ver qué es lo que pasa. El aula virtual suele funcionar muy bien, pero también como que cada mes hay un día que se cuelga y muchas veces coincide con el fin de semana, que es el día que no hay nadie para atender el aula virtual. El aula virtual no es nuestra, el aula virtual es de la Consellería y eso está colgado en un servidor, en fin, tienen sus técnicos. En cuanto llamas entre semana lo solucionan rápido, pero si se cae un sábado no lo van a arreglar hasta el lunes, Pero bueno, me avisáis y ya os diré después, os daré más días. Por ejemplo, si las actividades se cierran un día determinado y necesitáis algún día más, me lo decís que también os las hago. Luego, cuando veamos la unidad 1, os explicaré cuál es el día que tenéis para entregar las actividades. Vale, aparte de todo eso, ya os he dicho, el aula virtual no es obligatoria. Yo os daré las fotocopias de los dosieres y alguna fotocopia más que crea que podéis necesitar. Y luego, además de todo eso, como material, tenéis también el libro de lectura, que en este caso es la obra de teatro a la que me he referido antes, que es Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernández. Lo tenéis subido en PDF en el aula virtual y si no, a lo mejor lo tenéis por casa porque es una lectura... Pero la fotocopia. Sí, y ya está. Y si no,
es una lectura que se hace en los institutos, ¿eh? A lo mejor si lo tenéis fresco, si tenéis hijos o lo que sea en el instituto, a lo mejor tenéis la lectura por casa. Y si no, yo tengo también alguno para prestar. Si no lo queréis leer a través de la pantalla, yo tengo algún ejemplar para prestar, ¿eh? Bueno, criterios de corrección. Estáis en una asignatura que es Lengua Castellana y Literatura, es una asignatura de leer y de escribir. O sea, si a mí me dicen, en tu asignatura, ¿qué es lo que se hace? Se lee y se escribe. Entonces, se trata de leer y escribir bien. La parte de la escritura, es verdad que me vais a presentar muy pocas cosas manuscritas, pero los exámenes y también lo que presentéis a través del aula virtual tiene que tener unos criterios mínimos de presentación, de ortografía. Voy a valorar también la participación en la asignatura, no de forma numérica, pero sí que pues, a la hora de hacer redondeos y cosas de estas sí que lo voy a tener en cuenta. Y una cosa, la ortografía va de forma gradual y os puedo quitar hasta 2 puntos por faltas. ¿Quiere decir eso que os vaya a quitar 2 puntos por falta en cada examen? No. En el primer examen os voy a poner una nota que diga, si tuviera que aplicar la regla del criterio de la ortografía, te quitaría en este examen 1,5 puntos. En el primer examen o en el primer trabajo no os lo voy a quitar, pero luego sí. Y yo lo que quiero ver es evolución. Lo que no quiero ver es que os corrijo una falta el primer día de clase y el día que hace 100 seguís con la misma falta. No os voy a hacer repetir las faltas, pero bueno, tomad nota de las faltas que hacéis, mirad las correcciones que os hago a través del aula virtual, que son correcciones, en fin, en las que me estoy un buen rato. Y también pensad una cosa, hay muchas actividades que entregáis a través del aula virtual que da la solución como mala porque tenéis una falta de ortografía. Entonces, cuidado con eso, que aunque yo luego las reviso, estas de escribir, yo las reviso, os lleváis un disgusto porque, María Antonia, esto está bien. No, no está bien. Resulta que este sí llevaba tilde y no se lo has puesto. Sí, a veces si pones una coma entre medio, porque sean palabras diferentes, efectivamente. La coma ya te pone. Efectivamente. Yo luego las miro, ¿eh? Yo las de escribir las miro. Pero bueno, las de tipo test está claro, pero las de escribir yo las miro, cuidadito, ¿eh? Criterios de presentación, lo que os he dicho, ¿eh? Formato de letra legible, etcétera. Este tipo de cosas que son cosas de lógica, ¿eh? Bien, sistema de evaluación. ¿Cómo os voy a evaluar? Bueno, obligatorio en realidad, si queréis aprobar la asignatura, un examen que es el examen final. Y podéis venir al examen final y aprobar la asignatura con el examen final. ¿Eso es lo que yo recomiendo? No. Aprobar la asignatura con el examen final es muy difícil si no habéis venido y si no habéis ido haciendo actividades y si no habéis seguido el curso. Para mí, ¿cuál es la forma más fácil de aprobar la asignatura? No os voy a engañar, es también la que implica más trabajo. Pero para mí, ¿cuál es la forma más fácil de aprobar la asignatura? Hacer las actividades que tenéis en el aula virtual y presentaros a los exámenes parciales. Las actividades, las 5 actividades que tenéis evaluables y también las actividades de refuerzo se cierran el día antes del examen. Lo ideal no es que las dejéis para el día antes del examen. Lo ideal es, bueno, hemos visto ahora el texto periodístico, pues hacéis la actividad 1, que es la actividad del texto periodístico. Hemos visto la literatura del romanticismo, pues hacéis la actividad 2, que es la actividad del romanticismo. Pero aún así, si no las vais haciendo como corresponde y las dejáis para el final, no pasa nada. Lo único que pasa es que yo no os las voy a poder corregir antes del examen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan interesante que hagáis las actividades con tiempo? Porque pensad que las actividades no solamente os van a ayudar con un porcentaje de la nota, que ahora veremos, sino que las actividades os van a ayudar fundamentalmente para preparar los exámenes. Si yo ahora, por ejemplo, en una de las actividades os pido que hagáis una carta al director de un medio de comunicación y no habéis hecho ninguna y yo no os he corregido ninguna, es bastante probable que cuando lleguéis al examen e intentéis hacer la carta al director, no sepáis por dónde empezar. Mientras que, si yo os he corregido y os he dicho, mira, esto está bien, esto está mal, esto tendríais que ir por aquí, esa corrección os va a resultar muy útil a la hora del examen. Por tanto, mi recomendación es que hagáis actividades. Y cuando yo recomiendo que hagáis actividades, digamos que me tiro piedras sobre mi propio tejado. Porque las actividades vosotros las hacéis, pero yo os tengo que corregir. Claro, si no las hacéis, fantástico.
más tiempo para mí, para ver series, o para pasear, o para leer, o para comer pipas, yo qué sé, Pero si las hacéis, es un bien para vosotros. Entonces, a mí no me importa invertir esas horas en corregiros, y mi consejo es que hagáis las actividades, Entonces, exámenes parciales, las actividades, cuidado, esto sí. Aquí pongo alumno que copie y ahora ya voy a tener que poner también alumno que utilice el ChatGPT o la inteligencia artificial o lo que sea. Cuidado con hacerme pasar por vuestro algo que no es vuestro. Cuidado, porque si me intentáis hacer colar por vuestro algo que ha hecho el ChatGPT o algo que habéis copiado y os pillo, os voy a poner un 0 y automáticamente os saco del itinerario de actividades. Quiere decir que ya no me podéis hacer actividades, sino que simplemente vais a ser evaluados por exámenes. Copiar de internet es copiar. Igual que alguien copiara un examen y tiene un 0 y es penalizado, si copiáis y me intentáis presentar por vuestro algo que no lo es, también os voy a penalizar. Entonces, cuidado, por favor, con esto. Cuidado con no presentar las cosas que no sean vuestras con vuestro nombre. Y lo del ChatGPT, pues ya el año pasado, el cuatrimestre pasado, no el año pasado, ya hubo ahí 2 intentos. Y no sé, porque es verdad que la inteligencia artificial aprende muy rápido, pero vamos, lo pillé enseguida. A lo mejor me ha colado alguno más que lo he pillado, a lo mejor sí. Pero vamos, que esto lo pide enseguida. Entonces, cuidado, más vale hacer una cosa regular, tirando a mal, que sea vuestra, que hacer una cosa regular, tirando a bien o perfecta, que no sea vuestra. Cuidado, no me voy a enfadar, os voy a poner un 0, os voy a decir, esto no lo has hecho tú, fuera, y a partir de este momento solamente con exámenes. ¿Vale? Entonces, eso. Después, el examen de lectura. Para el examen de lectura os voy a dar 2 opciones. Para el examen de lectura podéis bien hacer un examen escrito, tenéis un modelo de examen ya en el apartado de lectura para que veáis cómo va a ser el examen, y si no, lo que podéis hacer es que el mismo día del examen, antes del examen, una prueba oral, que es una pequeña presentación de entre 5 y 7 minutos en la que me explicáis qué os ha parecido la obra de teatro y luego yo os hago un par de preguntas sobre algo que hayáis dicho. Entonces podéis elegir y podéis hacer bien la exposición oral o bien el examen escrito. El año pasado hubo 3 exposiciones orales en cuarto. Estoy súper contenta porque normalmente la gente no quiere hacer exposición oral y el año pasado el cuatrimestre pasado hubo 3 exposiciones orales. Por tanto, para el examen lo que queráis, o examen escrito o exposición oral. ¿Vale? Aparte de todo eso, como criterios de calificación, lo que tenéis son unos porcentajes, que son porcentajes que tenéis que tener en cuenta si queréis seguir diferentes itinerarios, lo que yo llamo itinerarios. Hola. Vale, hola. Sí, pasado. Besado porque si no surtido. Besado. Que si no ha quedado fatal, Gracias. Perdona, estoy con la hoja resumen de la programación. Perdonad. Luego os pasaré la hoja para que firméis. Vale, lo que decía, lo de los itinerarios, Los itinerarios es simplemente consiste en vuestra elección a la hora de ¿qué quiero hacer más actividades, no quiero hacer actividades, lo que os he dicho. ¿Qué queréis hacer? Voy a empezar por el final. ¿Qué queréis hacer directamente examen final que nos queréis presentar en los parciales? Ningún problema. Examen final que vale el 100% de la nota. Eso sí, en el examen final va a haber 2 puntos para la lectura. Como la lectura vale el 20% de la nota en cualquier otro itinerario, en el examen final también. Entonces habrá 2 puntos para la lectura en el examen final. ¿Qué? ¿Habéis ido haciendo actividades durante el curso pero no os ha ido bien y no os ha bastado para aprobar? Eso es muy raro, pero puede pasar en algún caso. Bueno, pues el examen final vale el 80% de la nota y las actividades que hayáis ido haciendo el 20%.
que resulta que no habéis ido haciendo actividades, pero sí que habéis hecho los 3 exámenes parciales y el examen de lectura, itinerario B. Que resulta que habéis hecho actividades, 40% para los exámenes parciales, 40% para las actividades, 20% para la lectura, pero además, si habéis hecho o queréis hacer las actividades extra, que son estas actividades que yo llamo de refuerzo, podéis tener hasta un punto más en la nota final. Este punto más suma sobre 10. Y yo lo cuento, y es verdad, yo he tenido una alumna que ha sacado más de un 10 en tercero y más de un 10 en cuarto. Le debo como 0,7 puntos. Si alguna vez me la encuentro por el mundo, le debo 0,7 puntos. Es posible, Las actividades de refuerzo siempre suman. ¿Que me tenéis que decir ahora qué itinerario vais a seguir? No, en absoluto. Si me vais entregando actividades, yo entiendo que hacéis el itinerario de actividades. Si no hacéis actividades, pues simplemente yo entiendo que os presentáis a los exámenes. Igual que también podéis cambiar en cualquier momento de itinerario de actividades a itinerario de exámenes. Al revés no, porque las actividades se cierran cuando llegamos al examen del primer tema. Pero imaginaos que habéis empezado a hacer las actividades del tema 1 y luego resulta que el primer examen os ha ido muy bien y decís, yo ya no quiero hacer más actividades. No pasa nada. Cuando dejéis de hacer actividades, yo entiendo que habéis pasado el otro itinerario. A final de curso, yo tengo una hoja de cálculo y os voy a calcular la nota con todos los itinerarios. De forma que vosotros vais a ver cuál os va mejor y siempre os voy a aplicar el itinerario mejor. Y también voy a redondear al alza a partir del 0,5. ¿Esto qué significa? Significa que si a final de curso sacáis un 4,5, os voy a poner un 5. Pero si sacáis un 4,4, os voy a poner un 4. O sea que está claro. En algún sitio que poner el límite me diga, pero un 4,5 y un 4,4, ya, pero es que si no, sería un 4,3, un 4,2, un 4,1 y acabaríamos aprobando los 0,9. Por tanto, redondeo al alza a partir del 0,5. Consideraciones, otras consideraciones. Importantísimo, las actividades las tenéis que hacer vosotros. Ya he hablado antes de lo del plagio y de lo de la copia y de la inteligencia artificial. Cuidado con eso y también cuidado con que alguien os haga las actividades online. Si alguien os hace las actividades y luego yo veo que hay mucha diferencia entre las notas que sacáis en los exámenes y las notas que sacáis en las actividades, no voy a contar la nota de las actividades. Eso lo tenéis aquí escrito. Si hay más de 3 puntos de diferencia entre la media de las actividades y la media de los exámenes, os voy a poner la nota solamente de los exámenes. Eso es para evitar que alguien os haga las actividades. Profesor de repaso, hijo, madre, padre, hermano, lo que sea. ¿Vale? Métodos para contactar conmigo. Tenéis este correo electrónico de aquí, mavaldivieso@cepasapobla.com. En el aula virtual, ahora os voy a enseñar también dónde tenéis el chat del aula virtual. Y luego también tengo este número de teléfono que tenéis aquí. Por favor, anotadlo ya en vuestro móvil. Anotad este número de teléfono porque yo me comunico con vosotros mediante un grupo de difusión, no un grupo de WhatsApp, un grupo de difusión. Y si no tenéis mi número registrado, no os van a llegar los mensajes que envía el grupo. Si os lo envío individualmente, sí. Entonces, anotad este número de teléfono y dejadme que acabe con esto y ahora corto el vídeo y luego si tenéis preguntas me las hacéis. Además de todo esto, los miércoles de 4 a 5 tengo una hora de atención al alumnado. No es una hora de refuerzo, es una hora de atención, pero si en algún momento tenéis alguna duda, tenéis alguna consulta, algo que queráis que os explique de forma particular, no hay ningún problema. Me decís, María Antonia, voy a ir tal y hacemos una tutoría para lo que queráis. A mí lo que me interesa es que aprobéis. A mí lo que más me gusta es que aprobéis y que tituléis. Que la gente apruebe y titule es lo que más me gusta. Entonces, anotaos esto y ahora vamos a empezar el tema y os enseñaré también dónde está el chat del aula virtual.